Continúa el profesor Corso. Gracias por su atención. A continuación, daré lectura a un discurso que preparé para el día de hoy en relación a esta huelga que es obviamente legal y justa. Dice Andrés Manuel López Obrador cuando se dio la primera huelga en su gobierno, que fue la huelga de Notimex, que por cierto fue la primera de su administración. En aquel entonces dijo Andrés Manuel: en todo el periodo neoliberal no había huelgas, y fue cuando sometieron a los trabajadores, y fue cuando se desplomó el salario de los trabajadores. Y termina y dice así: qué bueno que hay huelgas. Palabras del señor presidente de la República. La huelga es la suspensión temporal de trabajo llevada a cabo por una asociación de trabajadores, en este caso por el sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. La ley establece que el trabajador organizado en un sindicato puede exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo y exigir la revisión de salarios contractuales, que es el caso de esta huelga. Se está solicitando principalmente la revisión de los salarios contractuales. Llama mucho la atención que el actual gobierno de la Ciudad de México, quien es el responsable de la educación en toda la Ciudad de México, se muestre renuente a satisfacer las demandas justas de los trabajadores del Instituto de Educación Media Superior. El IEMS fue impulsado por el licenciado Andrés Manuel. ¿La Secretaría de Educación Pública o ya no? ¿Perdón? Esto es gobierno de la Ciudad de México. Por eso, pero ya no es Secretaría de Educación Pública. Nunca ha sido. Jamás. Jamás. Tenemos un sistema educativo propio. El IEM fue impulsado por el licenciado cuando fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Autorizó la creación de 15 planteles en varias zonas marginales de la ciudad. Por ello, desde ese entonces se les empezó a llamar las PG-Prepas. Cabe destacar que este plantel fue el primero que se inauguró. Hay fotos que ya las hemos distribuido. Creando un modelo educativo de vanguardia para los estudiantes tradicionalmente desatendidos por los demás sistemas excluyentes, como la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México, que aplican examen de admisión con la finalidad de dejar fuera a una buena cantidad de estudiantes. No es para que ingresen 100, sino para que eliminen a 3,000. Un modelo educativo de calidad para los que menos tienen, para los más necesitados, por el bien de México, primero los pobres. Por ello, es incomprensible la actitud del gobierno de la Ciudad de México al no atender adecuadamente la exigencia de los trabajadores del bien de un aumento salarial que vaya acorde con dos cosas. A, el índice inflacionario del 7.5%. B, a la promesa del señor presidente de aumentar el 4% directo al salario del Magisterio Nacional. Además, es incomprensible que ahora que hay más planteles, el presupuesto del bien sea cada vez menor que los años anteriores. O sea, hay más planteles, más personal, más infraestructura, más mobiliario, más recursos, y la Dirección General del Bien solicita cada vez menos presupuesto, año con año. Eso viene sucediendo desde el 2019, que las actuales autoridades entraron en función. Durante la administración de Estela Jurado Cuellar, que es la directora general, y que ustedes vieron aquí en el evento de arte escénica, la conocieron, la señora grande que estaba allí arriba, se han dado las siguientes irregularidades. A, cada vez menos trabajadores de intendencia, limpieza,
que por cierto siguen siendo contratados por outsourcing, empresas externas que les pagan muy poco, 2.500 pesos por quincena, y no les dan la base, no les dan seguridad social. Hoy se exigen contratos, hoy se exige sean contratados por el IEM y se les dé su base y se contraten las 11 o 12 personas que se necesitan por plantel. Hoy día creo que aquí en nuestro plantel tenemos nada más 5, ¿no? 4, nada más tenemos 4. ¿Y sabías que ya hay una orden legal que ordena al IEMS a cambiar estas condiciones contractuales y que el IEMS no lo quiere obedecer? O sea, el IEMS está desacatando la ley. Le ordenaron legalmente que ya no contratara por outsourcing, sino que contratara por sí mismo. B. Los asesores del sistema semiescolar y los profesores de náhuatl ganan muy poco y no se les ha querido basificar. Se les paga por hora, violentando el modelo educativo que establece que deben ser contratados como docentes, tutores e investigadores. C. Se deben de mejorar las situaciones de todos los compañeros trabajadores administrativos que no lo hacen. D. Hay descuido de los planteles viejos. Este es plantel viejo, en donde hay casos que no tienen auditorio, no tienen currículos de estudio para estudiantes, que son obligatorios para todos los planteles, y no hay salones suficientes, como es el caso del primer plantel, que fue Tapalapa 1, que fue la cárcel de mujeres, que ahí fue donde nació el IEMS. Hay planteles con equipos de cómputo muy viejos, software no actualizado y algunos no tienen internet. F. Hay planteles sin bibliotecas o hay bibliotecas sin libros. Cuando las nuevas autoridades llegaron, la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y la directora general en el 2019 en el plantel Coyoacán afirmaron que era lamentable que hubieran planteles sin bibliotecas y laboratorios, que eso ellas lo solucionarían. Hoy, a 4 años de haber dicho eso, no han solucionado el problema. G. Comentan que no hay presupuesto, pero sin embargo contratan a personal de confianza que no se necesita y que algunos ni siquiera saben qué deben hacer. En nuestro plantel nos llegaron 9 personas de confianza y nos dijeron que con ellos todo sería más eficiente, pero no vemos esa eficiencia. Entonces la pregunta es, ¿por qué desvían los recursos que se les asignan? Eso es una posible forma de corrupción. La autoridad debe, por ley, rendir cuenta. Deben explicar a qué destinan cada peso que el pueblo les da. Es dinero del pueblo y para el pueblo. Nosotros, como parte del pueblo, tenemos el derecho de exigir que se nos explique con lujo de detalles en qué se gasta lo que se les asigna. Esto no es de ellos, es de todos nosotros, es del pueblo. Y ustedes, estudiantes, tienen derecho a la educación de calidad, que no les estén escatimando esfuerzos. Es decir, no hay voluntad política para atender la demanda de los trabajadores. H. Firmar, fíjense esto, firmar el acuse de recibo de una propuesta que hizo la autoridad no es aceptar la propuesta. Una de las máximas de la Cuarta Transformación es no mentir. Afirmar que el sindicato ya aceptó la propuesta de la autoridad es mentir. La autoridad está mintiendo. En fin, el alfabeto es corto para mencionar todas las irregularidades. Cuando votamos, los que votamos por la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, no votamos para que fuésemos tratados de esta manera. Durante los gobiernos de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera se intentó asfixiarnos presupuestalmente, nos daban poco de dinero, pero nunca como ahora se está intentando. Por momentos da la impresión que el modelo educativo del IEM a las actuales autoridades, a la directora general, a la secretaria de Educación y a la jefa de gobierno
parece que el modelo les incomoda, no les gusta, no lo conocen, no lo entienden y ni lo quieren conocer y entender. Más bien lo quieren cambiar para que sea más eficiente al puro estilo neoliberal. Quieren más cantidad que calidad. No entienden el sentido social de la educación como derecho básico de los mexicanos. Por ello, esto es muy importante, se debe entender que la huelga de los trabajadores no está quitando el derecho de los jóvenes a la educación. Insisto, la huelga no está quitando el derecho a los estudiantes a estudiar. Es más bien un enfoque neoliberal del antiguo régimen, quien en forma de autoridades no atienden las justas demandas de los trabajadores. De seguir así, en las elecciones del 2024 se vaticina una derrota de la Ciudad de México. ¿Cómo entender, ya lo mencionó un compañero, cómo entender que pocos meses antes de las elecciones del 2021, en las que se perdieron varias alcaldías, varias diputaciones, le quitaron las becas a los estudiantes que eran estudiantes regulares, los que no deben materias, a no ser que esa fuera la intención de orientar al electorado para que votara en contra? La jefa de gobierno debe ser sensible a las demandas de los trabajadores de bien y atenderlos como se lo merecen. No hacerlo es un grave error que tendrá de manera implacable un costo político para las elecciones del 2024. Ustedes ahorita tienen 16 años. Los 2 años van a tener 18 años, ya van a ser mayores de edad, ya van a poder votar. Entonces ustedes van a tener que decidir por quién votan. El voto es libre, universal y secreto. Pero aquí tenemos que exigir que lo que se les da de dinero para administrar el bien se use para lo que se necesita. Es todo, es mi palabra y les agradezco mucho que hayan venido y vamos a solidarizarnos con los compañeros trabajadores que están llevando a cabo esta lucha tan importante.